¿Puede el amor justificar el daño? ¿Hasta dónde llega el perdón cuando la violencia entra en escena? Hola, hola, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. Mi nombre es Jocelina y hoy tengo en mis manos la versión en portugués de Rompiendo el Círculo y Volver a Empezar. Los nombres están diferentes porque estos libros están en la versión en portugués. La autora es Colleen Hoover. La editorial es de Galera. Ambas versiones que tengo aquí son de capa simple, pero también existe la versión en capa dura, la cual estuve leyendo y tienen creo que en la parte de romper el círculo, tiene una breve entrevista con la mamá de la autora, debido a que esta historia fue inspirada en ella. Además, son libros muy bonitos, tienen detalles espectaculares en sus páginas, en el borde de sus hojas, pero bueno, lo importante es el contenido. Romper el Círculo fue publicado en el 2016 y fue todo un suceso. Los fans insistieron mucho a la autora para escribir una segunda parte, saber cómo iba a terminar esa historia, y por eso fue que ella acabó escribiendo Volver a Empezar, o Así que Comienza, en portugués. Esta versión fue publicada en el 2022 y pues a pesar de que estas historias fueron divulgadas en la categoría de romance, esto es bastante controversial porque el foco principal es la violencia doméstica, la violencia en los relacionamientos, la violencia padres e hijos, por lo que son historias que han conmovido, enojado y dividido a miles de lectores. Así que si leíste o no estos libros, quédate hasta el final del video porque vamos a hablar de la polémica, del impacto emocional y del reflejo real de muchas relaciones actuales. Bueno, esta saga inicia con el libro Rompiendo el Círculo, o en portugués, É Assim que Acaba. Es una historia de romance típica donde la protagonista, Lily, conoce a un neurocirujano carismático y muy exitoso. Pero poco a poco el cuento de hadas se transforma en una pesadilla, pues Riley es violento. No siempre, no constantemente, pero lo es y es suficiente. Ellos se conocen en un día difícil para ambos. Ella había perdido a su padre y él ese día había perdido a un paciente muy joven. Pasaron la noche conversando, hubo una química entre ellos, una conexión, y a pesar de eso no cambiaron números, por lo que ese día se vieron y no se volvieron a encontrar sino hasta un tiempo después, donde Lily decide abrir una floristería, la cual es el sueño de su vida. Siempre quiso tener una floristería. Por cosas del destino, la hermana entra a trabajar allí con ella, la hermana de Riley, y resulta que después, a los días, ella se entera de eso y comienza a se relacionar con Riley, a salir con él, se hacen novios y pues todo es perfecto. Él es un hombre maravilloso, exitoso, atencioso, carismático, hasta que la historia da un giro brutal cuando en una noche en el apartamento de Lily ellos están bebiendo vino, conversando, disfrutando, están cocinando juntos. La comida empieza a quemarse, él sale corriendo a sacarla del horno y en esa prisa acaba quemándose la mano. Cae todo al suelo, se hace un desastre. A ella le pareció gracioso toda la escena, pero resulta que él realmente estaba histérico porque se había quemado su mano derecha, la cual es muy importante para él, pues es un neurocirujano y depende mucho de su mano. En eso Lily va, intenta ayudarlo y resulta que él la empuja, ella cae, se tropieza la cabeza con el borde del mueble de la cocina y queda un poco perturbada por el golpe. Después él reacciona y bueno, ahí él luego va a ayudarla, se lamenta mucho lo que aconteció, pide disculpas, empieza a llorar y entra aquella típica promesa de perdón, de no acontecerá nuevamente, solo que
sí, continúa aconteciendo. Lily tiene un pasado, pues es normal. Ella conoció a Riley a sus 20 y pocos de años, ¿no? Creo que tenía unos 26 años, no recuerdo si la historia lo dice, pero pues ya había anteriormente tenido su primer amor. Ella guarda cartas y objetos relacionadas con él, no solamente por el hecho de esa persona haber sido una parte importante de su vida, sino también por los acontecimientos de la época, por todo lo que ella vivió en ese momento. Son cartas y son recuerdos importantes, tanto porque hacen parte de ese primer amor como de esa etapa de su vida. Solo que claro, cuando Riley se entera, él no comprende nada de eso. Para él se ve influenciado por los celos. Pues ella nunca tomó la iniciativa de contarle toda esa historia, todo lo que, un poco de su pasado. No estaba en la obligación de hacerlo, es algo muy personal de ella, entonces pues quizás en un futuro podría hacerlo, no se sabe. El hecho es que en este libro en ese momento ya no se lo contó, no estaba tampoco en la obligación de hacerlo, como ya lo mencioné. Nada justifica una violencia. Aparte de que Riley también era un poquito manipulador, era la típica persona donde sus actos, su imprudencia, acostumbraba a echarle la culpa a ella. Por ejemplo, había una escena donde ellos estaban discutiendo, él se alteró todo, ella salió del apartamento y él fue atrás de ella y acabó empujándola por las escaleras. Ella quedó totalmente inconsciente, él la cargó, la socorrió y al final prácticamente aquella cosa, ¿no? Le echó la culpa de su enojo a ella. O sea, si ella no hablara con él no se hubiese alterado. Ese tipo de personas, todas manipuladoras y a las cuales hay que tomar con mucho cuidado y tomar mucha distancia de ellas también porque juegan con tu mente. Y la verdad es que a pesar de él no querer hacerle daño, porque según la historia, él realmente ama a Lily, eh, pues la realidad es que es una persona agresiva, una persona violenta, una persona histérica. Existen muchas historias reales así. Fue eso lo que la autora quiso transmitir en este libro, ¿no? Ella quiso como envolvernos en ese tipo de historias, en ese círculo de violencia doméstica que aún en los días de hoy muchas mujeres viven día a día. Una de las escenas más impactantes, pudiera decirse, es cuando Lily, a través de otro episodio de violencia, recuerda su infancia. Su padre acostumbraba a golpear a su madre. Lily muchas veces presenció ese tipo de hechos y pues ella se prometió a ella misma, ella se juró a ella misma que jamás iba a permitir que eso aconteciera con ella. Y es ahí cuando ella escribe esa poderosa frase: se termina contigo. Ese momento no es solo el clímax de la historia, sino el tema central de este libro. Pues romper el círculo no es fácil. Significa elegir el dolor de alejarte de la persona que amas encima del miedo a quedarte con esa persona. En Volver a empezar, o é assim que comienza, en portugués, claro. Seguimos la vida de Lily después de haberse separado de Riley y estar criando a su hija Emerson, porque sí, ella tuvo al final una niña con él y pues ese fue el punto que dijo: no, esta niña no va a pasar por lo que yo pasé y por lo que mi madre pasó. Esta parte del libro es interesante porque aquí conocemos la historia de Atlas, ese primer amor de Lily. Y aquí nos encontramos, a diferencia de la primera parte, nos encontramos a una relación basada en el respeto, la comunicación y la paciencia. Es una historia de amor más sana y más estable. Pero muchos lectores criticaron esta secuela por sentirse muy feliz o idealizada, principalmente después de haber obtenido un primer libro tan real y cruel. La verdad no sé si fue un cierre necesario o una forma de compensar el dolor que dejó el primer libro, el primer capítulo. Si leíste esta historia, cuéntame tú, ¿fue necesaria una segunda parte o la primera habría sido suficiente? Recordando que es muy difícil complacer a todos.
Bueno, conociendo brevemente esa parte o esa historia de Atlas, quien también tiene pues su propia carga, ya que fue abandonado por su madre, quien prefirió a su padrastro antes que a él, vivió en la calle, pasó hambre, pasó frío y muchas necesidades. Lo bueno es que nada de esto lo hizo convertirse en una mala persona, sino todo lo contrario. Él conoció a Lily en una parte muy crucial de su vida. Ella le brindó protección, le brindó cariño, amor, y él decidió enfocarse en eso. Y eso lo ayudó a convertirse en una mejor persona, pues no, a pesar del dolor, ¿no? A pesar del abandono de su propia madre, él prefirió darle importancia al momento que pasó con Lily y pues hacer así guiar su futuro. Aunque de igual forma, pues la autora en el libro nos muestra cómo el abandono infantil no desaparece con el tiempo, sino que forma parte de tu identidad, de tu carácter, de tu manera de amar. La verdad es que la conexión entre Lily y Atlas es muy fuerte porque ambos cargan consigo cicatrices invisibles y ambos aprendieron a vivir a pesar de todo. Pues les cuento que estos libros no fueron muy bien recibidos por todos. Muchos acusaron a la autora por romantizar la violencia doméstica, de presentar a Riley como un personaje redimible o de suavizar un tema tan serio como el abuso. Otros defendieron que la autora mostró la complejidad de una relación abusiva, donde el agresor no es un monstruo evidente, sino una persona herida que también necesita ayuda, pero no debe ser perdonada a costa de otra vida. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto podemos separar el amor del daño? Para mí, romper el círculo no es una historia perfecta, pero sí es una historia de valentía. Nos obliga a mirar donde realmente duele. Significa que amar no siempre es quedarse y sí valorarte a ti misma. Y volver a empezar quizás no era necesario, pero fue un regalo para quienes necesitaban cerrar la historia con esperanza. Y pues si no leíste estos libros, aún no has leído estos libros, existe una película de Rompiendo el Círculo y pues puedes verla porque es literalmente, tiene mucho, es textualmente esta primera versión, este primer capítulo, vamos a decirlo así, aunque si no eres muy detallista puede ser que te pierdas de algunos detalles, valga la redundancia, de los pensamientos de Lily, los cuales a mi parecer fueron un poco romantizados en la película. Aquí son como que más claros, como que dejan un mensaje mejor. Bueno, y esto fue todo esto de forma bien resumida, bien rápida y bien directa. Esto fue todo el video por el día de hoy. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario, comparte con otras personas que piensas que sería de ayuda de alguna forma. Y dime en los comentarios, ¿crees que la autora hizo bien en escribir este libro? ¿Te sientes identificado con alguna de estas historias? Recordando que Lily vivió su adolescencia, su infancia, el tiempo que estuvo en casa de sus padres, presenció la violencia y el abuso de su padre contra su madre. Y aquí conocimos que Atlas vivió todo el abandono y la frialdad de su madre. Ambas historias bastante controversiales, bastante duras, difíciles, pero nada distante, infelizmente, ¿no? Nada distante de la realidad que muchas personas, que muchas familias viven actualmente. Bueno, espero que les haya gustado esta breve reseña de esta saga de libros, de esta historia. Nos vemos en un próximo video y recuerda, romper el círculo es difícil, pero nunca es tarde para volver a empezar.